misericordia para siempre. Te presentamos las ofrendas y los diezmos que han sido traídos a ti, Señor, y pidiendo siempre que tú bendigas al dador alegre. Esta mañana, al abrir mi boca, Señor, te pido que la llenes tú, que me libres de palabras torpes o innecesarias, pero solo aquello que sea para edificar, Señor, a tu pueblo. Te pedimos todo, en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Bueno, esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Daniel, el profeta Daniel, y he intitulado este mensaje: Los malvados cavan su propia tumba. Los malvados cavan su propia tumba. Y vamos a estudiar el capítulo 6 de Daniel. Ahorita vamos a ver por qué intitulé el mensaje de esta manera. Entonces, en nombre del Señor. El imperio babilónico había sido conquistado por el imperio de los medos y los persas. ¿Saben quiénes son los medos? Los medos son el pueblo kurdo, los kurdos de hoy. Sí se dan cuenta que todo el mundo los odia, ¿verdad? Turquía los quiere destruir, Irak los quiere destruir, Irán los quiere destruir, pero han sobrevivido. Los kurdos se han distribuido por todo el Medio Oriente y son como los gitanos, ¿verdad? Los gitanos en Europa son muy odiados, ¿verdad? Los gitanos los miran como una clase muy baja, y de esa manera a los kurdos en el Medio Oriente los miran de una forma muy baja. Pero estos medos son los descendientes de este imperio poderoso que se levantó, que era compuesto del imperio de los medos y los persas. Los persas son los iraníes. A Persia le cambiaron el nombre en los 1940 de Persia a Irán. Entonces los iraníes, ellos son los descendientes de este poderoso imperio que se llamaba Persia, o los persos. Entonces, una vez más, Dios había levantado a Daniel a un puesto muy alto dentro del imperio. Vamos a comenzar en nombre del Señor ahí en Daniel capítulo 6, verso 1 y 13. He tratado de desglosar los capítulos, son muy largos, de la mejor manera, y yo sé que es bastante escritura, pero tengan paciencia, por favor. Dice Daniel 6, 1 al 3, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, o un espíritu excelente. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, un sátrapa era un gobernador sobre una provincia en el imperio medo-persa, que era un título. Y el nombre sátrapa significa protector de la provincia. Era un título de gobernación en el imperio de los medos y los persas. Ahora, Daniel había sido nombrado previamente gobernador en Babilonia. ¿Se acuerdan de eso? Que lo puso por número 2. Y aquí fue nombrado gobernador en el nuevo reino medo-persa. Y no fuese perjudicado, quiere decir que no le robaran los impuestos. Entonces, desde que empezaron los gobiernos, hermanos, tenemos que pagar ¿qué? Los impuestos, ¿verdad? Y una vez más, Dios no va a estar a nuestro lado si no queremos pagar impuestos, porque los impuestos han sido pagados desde antes. ¿Se acuerdan la historia cuando preguntaron si Jesús pagaba los impuestos? Y Jesús le preguntó a Pedro, en una casa, dice, ¿quién es el que paga impuestos? ¿Los siervos o los hijos? Y dijo, pues los siervos. Digo, sí, muy cierto, pero para que no tenga nada en contra de nosotros, ve, saca un pescado, y adentro le vas a encontrar una moneda y paga los impuestos. Entonces, Jesús mismo pagaba los impuestos y no podemos escaparnos de pagar impuestos. Y los gobernadores y los sátrapas se aseguraban que los pueblos pagaran sus impuestos. Esperamos la venida del Señor, hermanos, ya no vamos a tener que pagar impuestos. Bueno,
espíritu superior o un espíritu excelente probablemente se refiere a la capacidad excepcional de Daniel para hacer su trabajo y tal vez incluye una actitud recomendada. En otras palabras, Daniel no nomás era inteligente, sino que sabía tratar con el rey, con la gente, ¿verdad? Sabía tratar con el pueblo. Esto es lo que es tener un espíritu excelente. Y nosotros le pedimos al Señor que ponga un espíritu excelente en nosotros para que podamos darle gloria a Él donde quiera que estemos. Ok, vamos a seguir. 4:5 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, cuando los gobernadores y sátrapas se dieron cuenta que el rey los quería poner por sobre ellos, quería poner a Daniel por sobre ellos, ¿qué pasó? ¿Aplaudieron? ¿Le hicieron la ola? No, surgió un espíritu de envidia y resentimiento en ellos. Y hermanos, miren, lo que tenemos que comprender es que a menudo los incrédulos nos miran con envidia, especialmente cuando realizan que somos creyentes y que tenemos el favor de Dios, ¿verdad? Antes de que sepan eso, todo está bien, pero nomás se dan cuenta que somos creyentes y que Dios nos está dando favor y que nos están promoviendo y nos están reconociendo. ¿Qué pasa? El monstruo verde de la envidia saca su cabeza. Y buscaron fallas en él, ¿verdad? La gente luego va a empezar a buscar defectos en ti, ¿verdad? Y todos tenemos defectos, tarde que temprano los van a encontrar. Y empezaron a tratar de buscar fallas en Daniel, acuerdo a su trabajo, pero que dice la palabra de Dios, dice que ni siquiera tenía vicios, ¿verdad? Y que era fiel. Y cuando hacemos nuestro trabajo con integridad y cuando somos fieles y tenemos el favor de Dios, la gente nos va a envidiar y nos va a querer tumbar. Acuérdense de eso, nos va a querer tumbar. ¿Por qué? Porque es el enemigo, es el diablo que trabaja detrás de estas personas para tumbarnos. Y era el diablo el que movió el corazón de estos gobernadores y sátrapas para querer tumbar a Daniel. Entonces, entendamos que el mundo no nos va a aplaudir cuando servimos al Señor. Al contrario, se van a enojar y van a buscar ocasión para estar en contra de nosotros. Por eso debemos orar todos los días, hermanos. Debemos de cubrirnos con la sangre de Jesús. Debemos atar esos espíritus de venganza y de represalia, ¿verdad? Esas emboscadas satánicas que el enemigo de repente va uno al trabajo o va uno a la tienda o a un lugar y de repente somos atacados. Son emboscadas satánicas. Debemos dispersarlas con el fuego del Espíritu Santo, donde quiera que se junten. Nos pone trampas el diablo en la carretera, en el trabajo, en la escuela, con nuestros amigos, en la iglesia, donde quiera que estemos, el enemigo pone emboscadas para atacarnos. Y a Daniel le hicieron aquí una súper emboscada, y ahorita vamos a ver. Entonces, Daniel había sido circunspecto, o sea que se examinaba bien, al obedecer las leyes de la tierra. Pero sus enemigos sabían que cuando la ley de la tierra entraba en conflicto con la ley de Dios, Daniel quebrantaría la ley de la tierra a favor de la ley de Dios. ¿Qué tipo de testimonio tenemos, hermanos? Ellos sabían que Daniel era un hombre de fe y que su integridad era sin tacha, ¿verdad? Ya sabían. Entonces empezaron a tramar, empezaron a decir, ¿cómo lo podemos tumbar? ¿Qué podemos hacer para que Daniel esté en desfavor con el rey y lo podamos remover y así reinar nosotros? Porque miren, cuando una persona íntegra reina, la corrupción no puede prevalecer, ¿verdad? Sin duda, esta era gente que eran corruptos y querían establecer corrupción, pero sabían que si Daniel estaba a cargo, no iban a poder hacer eso.
¿Qué nos hemos dado cuenta en el gobierno americano en estos últimos años? Esas elecciones. Nos dimos cuenta de la corrupción que hay, ¿verdad? Cuando una persona corrupta reina, va a haber absoluta corrupción, pero cuando sube al poder una persona íntegra como Daniel, empieza a quitar la corrupción. Y a la gente no le gusta, y ¿sabes qué? Se va a dejar venir como un torbellino en contra de ti. Cuando tú quieres hacer lo que es correcto y afecta a otros, créeme que te van a atacar y te van a querer tumbar, porque la gente no quiere vivir en integridad, quieren vivir haciendo lo que ellos quieren. Muy tremendo, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Pero 6-7. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Tenían un plan que ellos creían que no tenía defecto, sin defecto. Pero vamos a ver esto. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y la pensaron bien, porque hasta le pusieron límite, ¿verdad? No dijeron va a ser un mandamiento perpetuo, nomás por 30 días, rey. Entonces, los sátrapas y gobernadores formularon un plan brillante para intentar deshacerse de Daniel. Era brillante el plan. Lo que no saben es con quién se estaban metiendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Apelaron al ego de Darío y sugirieron que en los próximos días nadie debía orar a ningún otro dios, sino solamente a Darío. ¿Qué hizo Darío? Pues se debe haber inflado, ¿verdad? Oh, wow. Eso me parece una excelente idea, ¿verdad? Apelando a el orgullo y el ego de este gran rey. Fue un gran rey Darío. Entonces, muchas veces el orgullo y ego del hombre nos domina, y esto ciega los intentos escondidos de los malvados. ¿Saben que que tenemos que tener cuidado? Las personas que constantemente nos están halagando. Oh, hermano, que esto. Oh, qué bonito predicas, o qué bonito esto y del otro. Mucho cuidado. Tienen motivos alternativos. Mucho cuidado con las personas, como decimos los mexicanos, lambiscones, ¿verdad? Que nos constantemente se llevan diciendo, oh, hermano, que le interesa, que esto y lo otro. Cuidado, mucho cuidado. Así llegaron los gobernantes de Persia, Medo y Persa, y dijeron, oh, rey, qué bien te ves ahora. ¿Sabes qué? Eres tan gran rey que hemos decidido que se te ora a ti por 30 días, y solamente a ti. Y el que no haga caso, que sea echado al foso de los leones. Y pues el rey sabe ver inflado y dijo, oh, tienes razón, soy un gran rey, y me parece muy buena la idea. Vamos a seguir. 8:9 dice: Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Esta es una característica del gobierno muy única, ¿verdad? Nunca había sido adaptada y ya nunca ha sido después. Yo pienso que porque se dieron cuenta que no era una muy buena idea. Pero cuando el rey firmaba y decretaba una ley, nadie la podía romper, ni siquiera el rey mismo. Por eso los sátrapas eran muy inteligentes, ¿verdad? Salieron con este plan. Entonces, ¿qué hizo el rey? Sí, tráiganme para acá. Le puso su sello, lo firmó, y entonces la proposición ahora se convirtió en ¿qué? En ley. Un decreto de ley. Los gobernantes sabían que la ley de los medos y los persas decretaban que un decreto, cuando ya era firmado, no podía ser revocado, y permanecía en vigor hasta su vencimiento. Pero acuérdense, esta ley no era perpetua, sino solamente por 30 días, porque sabían que en 30 días
podían ¿qué? Atrapar a Daniel. La práctica de crear una ley inmutable puede derivar de la idea de que modificar un decreto equivalía a admitir que tenía defectos. Y yo pienso que por eso los demás imperios ya nunca lo hicieron. Entonces, sin duda, cuando el rey firmó este edicto, los gobernadores y sátrapas que hicieron, retorcieron las manos y creyeron que habían sido exitosos en sus esfuerzos de eliminar a Daniel. Lo hicimos, ¿verdad? Lo hicimos. Eso es la maldad. La maldad ciega a las personas, ¿verdad? Y estás tan determinado a hacer lo que quieres hacer que echas para afuera ¿cómo se dice? La inteligencia, echas afuera la razón y solamente están tus ojos puestos en la maldad que quieres hacer. Y eso es lo que pasó con estos. Estaban rabiosamente determinados a eliminar a este hombre de Dios. Pero ¿qué hizo Daniel? ¿Se intimidó? Dijo, no, ¿sabes qué? Es muy duro servir a Dios. Pues vamos a ver. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, sin duda él se dio cuenta cuando lo propusieron, porque pues él era uno de los 3 gobernadores. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, o sea, hacia el oeste. Irán estaba aquí, Jerusalén estaba acá. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces Daniel tenía esta costumbre desde el gobierno babilónico hasta el gobierno de los medos, los persas, y ningún edicto del rey, ninguna ley lo iba a detener. Iba a evitar que Daniel hiciera eso. Entonces, sin dejarse intimidar por la proclamación real, Daniel reanudó su oración junto a las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén, hacia el oeste. Sus enemigos tenían razón al suponer que Daniel se veía obligado a elegir entre el decreto de un rey terrenal y la palabra eterna del rey del cielo, que elegiría Dios. Nosotros también los malvados de Satanás. Toma ¿cómo puedes decir? Tus virtudes, toma tus fuerzas y las vuelve en contra de ti. Ellos sabían, ¿sabes qué? Si le ponemos esto a Daniel, Daniel va a escoger a su Dios. Y entonces vamos a poder castigarlo con el castigo de desafiar esta ley. Nuestros enemigos, los enemigos, los musulmanes, que están acá en el oeste, en América, en Europa, ellos se aprovechan de las leyes, de la libertad que tenemos, para volverlas en contra de nosotros. Eso es una maldad del enemigo. El enemigo usó la fuerza de Daniel, la integridad de Daniel, y la volvió en contra de él. ¿Verdad? Entonces Daniel sabía las consecuencias. Miren, para estas alturas Daniel ya era un anciano de más de 80 años. Ya estaba grande de edad. Y él sabía las consecuencias. Él sabía, sabes que te van a echar al pozo de los leones, pero no le importó. La integridad. Los jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que desafiaron al rey, sabían que iban a echarlos vivos al fuego, y dijeron, no, rey, no vamos a adorar a tu Dios por eso. ¿Dónde estamos en nuestra integridad con Dios? ¿Dónde estamos en nuestra integridad con Dios? Si llegamos a ser perseguidos, si llegamos a ser amenazados, ¿dónde estamos? Es una pregunta muy importante. Bueno, vamos a seguir, versos 13 al 15. ¿No los puse mal? Perdón. Bueno, a ver si lo puedo opinar. Ok, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ya sabían lo que iba a hacer. Fíjense, estaba orando y rogando al Señor. Fueron luego ante el rey y hablaron
el edicto real. No sé si estaba pidiendo por su vida Daniel o no, pero estaba rogando. No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. El pobre rey no sabía pues lo que estaba pasando. Entonces, tal y como había figurado, los gobernantes encontraron a Daniel orando y rogando arrodillado delante de Dios. Ya sabían, ¿verdad? ¿Qué hicieron? A veces me recuerda a Chavo del Ocho, la Chilindrina, ¿verdad? Cuando iba y acusaba, decía, corrieron al rey y primero confirmaron ante él, según la ley de los medos y los persas, que después de que el rey diera un edicto, ni aún él mismo lo podía abrogar. Y también confirmaron, oh rey, queremos confirmar dos cosas: que más el edicto, no lo puedes abrogar, y también que el castigo es ser echado en el foso de los leones. ¿Y qué hizo el rey? Sí, así es. Entonces lo atraparon al rey, ¿verdad? Pero no sabían que habían cavado su propia tumba. No sabían. Ok, versos 13 al 15. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pensó en gran manera, dijo, estos me atraparon, ¿verdad? Porque estimaba a Daniel. Y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey. Fíjense la maldad de los hombres. Se les quitó el temor al rey. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persa, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y el rey dijo: me atraparon. Oh, no. ¿Qué voy a hacer? Me atraparon. El rey buscó de alguna manera de rescatar a Daniel, pero fue en vano. Los malvados rodearon al rey y le recordaron las leyes de los medos y los persas. Y una vez más no sabían que estaban cavando su propia tumba. Ellos cantaron victoria. Cuando eres un verdadero creyente en Dios, no importa tu estado social, no importa tu estado económico, no importa que tengas mucho dinero, no importa si eres el líder de una nación. El diablo buscará matarte sin misericordia. Daniel era un hombre muy importante. Era un hombre de mucho poder, de mucha autoridad. Pero si tú eres un verdadero creyente del Señor, no importa. El diablo te va a querer tumbar. Acuérdate de eso. Por eso no debemos de ser orgullosos y soberbios, hermanos. No debemos de dejar, como dice el dicho, que se nos suba la cabeza. Porque el enemigo no le importa quién eres. Lo único que le importa es que eres hijo de Dios y te quiere tumbar. Es lo único que le importa. Entonces el rey no tuvo otra, sino que entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego, en otras palabras, si alguien quitaba ese sello y lo quería rescatar, le mataban. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Su querido amigo Daniel, su querido confiante o confidante,
había sido echado en el foso de los leones. Entonces, la palabra aramea para foso significa pozo, lo que implica que era subterráneo. Habían hecho un hoyo abajo, echaron a los leones y le pusieron una piedra encima. Entonces, para asegurar que el foso permaneciera cerrado y que ni el rey ni sus oficiales pudieran intervenir, la tapa del pozo estaba impresa con el sello real y los sellos de los nobles, y la tapa no podía retirarse sin romper los sellos. Entonces, el rey sabía la integridad de Daniel, fíjense esto, y le deseó que el Dios que servía lo liberara. Dijo: Daniel, el Dios a quien tú sirves continuamente, te libre. Escuchen esto. Mientras que el rey se fue muy triste a su palacio, los malvados sin duda que hicieron, se quedaron satisfechos y se fueron a sus casas a celebrar su victoria. Han de haber tenido una fiestona tremenda, ¿verdad? Se han de haber emborrachado y han de haber hecho un gran bullo, porque habían ahora eliminado a su enemigo, según ellos. El rey de otra manera no quiso comer, no tuvo entretenimiento y no pudo dormir esa noche. Uno celebrando, el rey afligido, ¿verdad? Porque habían, según ellos, eliminado a su mejor gobernante. Y los otros haciendo una birria, tomando, bebiendo, lo que sea, celebrando acá. No sabían lo que les esperaba. No sabían. Ok, versos 19-20 dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, pues, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Se levantó muy temprano el rey y le habló tristemente, ¿verdad? Daniel, no esperando una respuesta. Y el rey, fíjense, es muy interesante, cuando nos miran a nosotros los incrédulos, ¿qué es lo que miran? ¿Cómo nos miran? ¿Una persona común? ¿Una persona pues como los demás? ¿O miran algo diferente? ¿Qué hay diferente en ti? Cuando las personas, los gobernantes, los reyes miraban a Daniel, ellos miraban en él un espíritu excelente. Aquí dice un espíritu superior, ¿verdad? Que es la gracia de Dios. La gracia de Dios que derrama sobre los que viven en obediencia a Él. Cuando la gente nos mira, ellos van a mirar algo diferente. ¿Sabes qué? Este no va con nosotros al bar. Y cuando vamos a los lugares, nunca quiere tomar. Y cuando lo invitamos al baile, nunca quiere ir. Y cuando las mujeres andan detrás de él o los hombres detrás de ella, no les hace caso. ¿Qué tiene? Es muy rara esa persona. Hay algo en esa persona. Porque nuestra manera de vivir debe ser diferente a los demás. ¿Verdad? Versos 21-23. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Yo imagino que se asustó el rey cuando lo respondió. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ese escenario, cuando Dios hace cosas, son asombrosos, ¿verdad? Cuando Dios levantó a Lázaro de los muertos, qué escenario tan asombroso, ¿verdad? Cuando le dijo: Lázaro, sal fuera, y pues ha de haber habido gente que estaba bien. Jesús perdió la mente, y de repente sale ese hombre envuelto, ¿verdad? Para asombro de todos. Cuando Dios hace algo es espectacular. Cuando Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego, y a Nabucodonosor, que no se quemaron,
se quedó atónito. Amén. Entonces, para sorpresa agradable del rey, Daniel le responde desde el foso de los leones. Aunque esta es una forma habitual de saludar a un rey, cuando dijo rey para siempre vive, resulta irónico porque Daniel, quien acaba de ser revivido por el Dios que incluso Darío confiesa como el Dios viviente, lo bendijo con el deseo de que viviera para siempre. Así es como saludaban a los reyes. Esto es literalmente posible para el rey, por supuesto, solo si llega a conocer el Dios de Daniel, quien es la fuente de vida, como lo demuestra tan claramente el episodio del pozo de los leones. La fidelidad de Daniel lo metió en problemas, escuchen esto. La fidelidad de Daniel lo metió en problemas, pero su fe lo sacó. Entonces miren, a veces nos van a jugar mal. A veces van a promover a alguien más por sobre nosotros porque saben que somos hijos de Dios. Y van a creer que todo está bien, van a creer que, le dimos en la torre. Pero Dios tiene la manera de darle vuelta a las cosas. Él tiene la manera de juzgar a los que nos jugaron mal y de todas maneras al fin que seamos promovidos. Yo me acuerdo de un trabajo hace unos años antes de ser supervisor que llegaban personas que no les caía muy bien y eran los que hacían las referencias de los supervisores y decían, mira, estas personas sí son calificadas. Estas personas que vimos, estas sí son, y era como diciéndome a mí, sabes que tú no calificas, no eres calificado. Y pues yo no decía nada que iba a decir, pero con el tiempo el Señor mismo me promovió, ¿verdad? Sin hacer nada. Y la persona que menos esperaba. Y después me di cuenta que no les ha ido muy bien a esas otras personas, ¿verdad? Y lo digo para gloria de Dios. Lo que quiero decir es esto. A veces te van a jugar mal cuando eres siervo o sierva de Dios. No digas nada. No te pelees. No metas demandas. Déjaselo al Señor. Dios tiene la manera de darle vuelta a la situación. Y los que se jactaron y los que mira, sabes que le dimos duro a Aguilera. Un día Dios le da la vuelta a los papeles y Él se encarga de todo. Pero tenemos que dejar que Dios obre con nosotros. No actuar en la carne, aunque queramos actuar en la carne. Pero debemos dejárselo al Señor. Y cuando menos pienses, te va a promover de una manera que ni te imaginas. Así como lo que va a pasar ahora. Entonces, así como Sadrach, Mesach y Abednego, los leones ni siquiera rasguñaron a Daniel. Yo me imagino que esos animales los tenían hambrientos para que cuando les echaran a alguien, los mataran. Y el rey estaba sumamente regocijado al saber que su amigo estaba bien. Eran semitas. Los iraníes, los kurdos, los judíos, los árabes son semitas, descienden de Sem. Y son una gente muy expresiva, muy alegre. Yo me imagino que cuando el rey se dio cuenta que estaba vivo, Daniel estaba danzando, estaba bailando, estaba regocijado, porque su mejor, tal vez mejor amigo, su mejor gobernante, quedó ileso. Ni siquiera lo rasguñaron los leones. A lo mejor estaba hasta dormido entre los leones allí en la noche. ¿Quién sabe? Y de repente, la mente del rey se volvió de ese momento de gozo hacia los mandados. Número 1, lo habían atrapado, lo habían engañado. Número 2, se atrevieron a ir ante él y decirle tienes que hacerlo. Entonces no estaba muy contento con ellos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres.
y aún no había llegado al fondo del foso, porque los había bajado con mecate, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Tenían hambre los leones, no le hicieron nada a Daniel, no porque no tenían hambre, sino porque el Señor les cerró la boca, ¿verdad? Entonces, las familias enteras de los malvados conspiradores fueron destruidas porque los persas, al igual que los hebreos y otros semitas, consideraban la culpa una responsabilidad colectiva, especialmente en las familias. ¿Se acuerdan de la historia cuando Josué conquistaron, ¿cómo se llama la ciudad? Recuérdenme. Jericó. Antes de eso habían sufrido una derrota de un pueblo que no era ni fuerte, pero les pusieron una buena. Y después, al inquirir, el Señor mostró que un hombre llamado Acán, después que se les dieron órdenes, ¿saben qué? Entran a la ciudad, destruyenla, no vayan a agarrar nada. ¿Y qué hizo Acán? Agarró oro, ¿se acuerdan? Y lo escondió. Dios lo descubrió, ¿y qué le sucedió? Lo mataron a él y a su familia. ¿Se acuerdan de Coré? El que se rebeló en contra de Moisés en el desierto. ¿Se acuerdan que Moisés dijo, los que estén con el Señor, háganse para acá, y los que estén con Coré y con Datán, háganse para acá? ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó a ellos y a sus familias. Y a veces yo pienso de esta manera, no sé si sea raro, pero yo me imagino que aún estaban recuperándose del alcohol que habían bebido. Han de haber estado, ¿cómo se llaman? Crudos, ¿no? Después de una gran celebración se emborracharon y ahora lo que debió haber sido una gran celebración se convirtió en una horrorosa pesadilla. ¿Verdad? Los han de haber levantado de sus camas, unos tenían dolores de cabeza, sus esposas preguntando y sus niños, es terrible, pero así es como era la cosa antes. Y fueron echados al foso de leones. Y no habían llegado abajo cuando los leones ya los habían quebrado los huesos. Entonces el decreto de echar a Daniel a los leones se dio la vuelta y ahora el rey decretó que ellos y sus familias fueran echados en el foso de los leones. Entonces mira, Dios tiene la manera de darle vuelta a nuestras situaciones. Cuando somos atacados y causar que los malvados caigan en la tumba que cavaron para nosotros. Pero tenemos que ser fieles, hermanos. ¿Verdad? Tenemos que ser fieles. Y cuando somos fieles a Dios, vamos a sufrir por Él. A nadie nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. ¿A quién le gusta pasar por pruebas? Si le gusta pasar, algo no está bien. A nadie nos gusta pasar por pruebas, pero Jesús dijo, en este mundo tendréis tribulación. Y más cuando haces una decisión firme por el Señor, vas a ser atacado, pero Dios tiene la manera de darle la vuelta, ¿verdad? Los malvados que están haciendo sus maldades no saben que están cavando sus propias tumbas. Así como a Naamán, ¿se acuerdan de Naamán? Que construyó una hoguera para Mardoqueo y la hizo muy bonita y la había hecho muy bien hecha. ¿Y qué pasó? Al final, él y sus hijos fueron colgados en vez de Mardoqueo. Entonces, mucho cuidado, hermanos, cuando de tramar mal, cuidado con eso. Dios no bendice eso. Dios no bendice cuando planeas venganza o represalia en contra de alguien. Él no lo bendice. Es más, se te puede voltear. La palabra de Dios dice, la venganza es mía. Yo pagaré, dice el Señor. Por más que queramos vengarnos, no lo hagan. Porque así como se les volteó a ellos, tu maldad, lo que tú quieres hacer, se te puede voltear a ti. ¿Verdad? Y ahora no solamente no fueron promovidos estos sátrapas y gobernadores, sino que perdieron su vida.
no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también será. A mí me pueden engañar, ¿verdad? Yo no te voy a corretear para ver qué estás haciendo. Puedes engañarme, puedes engañar a tu cónyuge, puedes engañar a tus hijos, puedes engañar a tus cotrabajadores, puedes engañar a todo el mundo, pero sabes que a Dios no lo puedes engañar. Y todo lo que sembremos, hermanos, sea bueno o sea malo, tiene una cosecha, y Dios es el que va a rendir el galardón o la paga por lo que hacemos. Amén. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Daniel fue libre, mataron, se deshicieron de todos. Fíjense cómo lo hizo Dios. En un solo momento se deshizo de todos los malvados gobernantes. No de uno por uno, sino todos. Y ahora Daniel estaba libre para gobernar en integridad y escoger a la gente que él quería para gobernar con él, para que fuera exitoso el imperio. Tremendo, ¿verdad? Pero fíjense lo que sucedió ahora. Versos 25 al 27. ¿Qué sucedió? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, porque acuérdense, ese era el imperio que dominaba el mundo. Paz os sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, o sea, una ley, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Parece como que Daniel estuviera escribiendo, ¿verdad? Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces, ¿qué estaba pasando? Dios, el nombre de Dios estaba siendo glorificado, ¿verdad? Pero ¿qué otra cosa importante? Que era un decreto, ni siquiera el rey podía revocarlo. Entonces los malvados hicieron que el rey hiciera un decreto malvado que no se podía abrogar, y resultó en el rey dando un decreto justo que no se podía abrogar. Es irónico, pero así trabaja Dios. Hermanos, nadie más es más inteligente que Dios. A veces hay personas que ellos creen que saben más que Dios y desafían su palabra. No, ¿sabes qué? Yo sé que la Biblia dice eso, pero yo voy a hacer esto. Creen que son más inteligentes que Dios. Y al final terminan derrotados y en lágrimas, porque no sabemos más que Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el justo por su fe vivirá. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Dios, en Dios. Y cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra de Dios, Dios nos bendice de muchas maneras, ¿verdad? Pero cuidado, ahí es donde entra la envidia de los demás. Aún familiares se van a envidiar. Cuando tú vives para el Señor y vives en su palabra, aún tu misma familia te va a envidiar cuando miran las bendiciones sobre ti. Acuérdate eso. Por eso cúbrete todos los días con la sangre de Jesús. Pídele a Dios que te dé sabiduría para tratar con toda situación. Y el Señor lo hace. El Señor lo hace. Muy hermosas historias, pues hemos concluido con la parte histórica de Daniel. Los primeros 6 capítulos de Daniel son históricos, son historias. Y con la ayuda de Dios, la semana que viene vamos a empezar con la parte profética de Daniel. Ya no voy a poder desglosar un capítulo entero porque son cosas muy profundas que vamos a estudiar, pero muy relevantes. Estamos viviendo en los tiempos que escribió Daniel, estas profecías. A Daniel se le dijo, cuando él preguntó, Señor, ¿cuándo va a pasar todo esto? Le dijo, mira Daniel, sella este libro y guárdalo porque es para un tiempo muy en el futuro. Le dijeron a Daniel. Y ahora, hermanos, estamos en esos tiempos. Cuando Dios le dio la revelación a Juan el apóstol del Apocalipsis, le dijo lo contrario. Le dijo, Daniel, quiero que escribas esto y lo mandes a todas las iglesias, que sea
proclamado por todos lados. ¿Por qué? Porque los tiempos ya llegaron. Entonces lo que vamos a estudiar con Daniel es relevante, está muy próximo de cumplirse muchas de las cosas, incluyendo la manifestación del anticristo, del antimesías, y el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Estamos muy próximos. Ok, conclusión. No la puse la conclusión. El diablo mueve los corazones de los malvados para atacar a los siervos de Dios. Pero si confiamos en Dios, Él tiene la manera de causar que ellos caigan en las tumbas que cavaron para nosotros. Entonces, tenemos que dejar a Dios trabajar. Cuando queremos andar ahí nosotros tomando venganza, represalias, haciendo todo eso, capaz que sí caemos en la tumba. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado con nuestro caminar con el Señor. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque eres realmente nuestro Dios presente. Señor, en estos momentos te damos muchas gracias y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos protejas. Que pongas un espíritu excelente, superior en nosotros. Señor, que podamos traer gloria a tu nombre, que nuestras vidas puedan traer y causar que tu nombre sea glorificado. Perdónanos, Señor, porque ponemos otras cosas por delante de ti. Estamos más preocupados por otras cosas que por ti. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener un compromiso fuerte contigo. Porque los tiempos son cortos, Padre. Son cortos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua Mashiach. Jesús decía, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga a ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos, tengan una semana gloriosa. Y para los que están celebrando la Pascua, esta Pascua, pues Dios los bendiga y celebremos la resurrección de nuestro Señor Jesús y Yeshua. Dios les bendiga a todos y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.